Mira, acércate un segundo, porque lo que te voy a decir probablemente nadie te lo ha dicho así de claro antes. ¿Tú crees que insistir, escribirle más, demostrarle más interés es lo que hace que una mujer se quede? Eso es lo que te han vendido, ¿verdad? Pero la realidad es otra, y no solo es diferente, es incómoda. Porque cuando tú dejas de intentarlo, cuando te detienes, cuando ya no estás disponible todo el tiempo, algo cambia dentro de ella. Y no, no es lo que tú imaginas. No es simplemente que se olvida de ti y ya está. Eso es lo que parece en la superficie, pero por dentro mucho más complejo. Te han enseñado a pensar que el esfuerzo constante es atractivo, que mientras más haces, más valor tienes. Pero en muchos casos sucede lo contrario. Cuanto más persigues, menos te valora. Y cuando paras, cuando desapareces un poco, es cuando su mente empieza a trabajar. Ahora no estoy diciendo que ignores o juegues juegos infantiles. No se trata de manipulación, se trata de entender cómo funciona la psicología humana, especialmente en dinámicas de atracción. Porque cuando tú siempre estás ahí, sin pausa, sin espacio, te vuelves predecible, y lo predecible rara vez genera emoción. Pero cuando dejas de intentarlo, rompes ese patrón, creas incertidumbre, y la incertidumbre, aunque no lo parezca, genera pensamiento, genera preguntas, genera curiosidad. Y aquí es donde todo cambia, porque ella empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Empieza a notar tu ausencia, empieza a sentir algo que antes no sentía, no porque tú hayas hecho más, sino porque hiciste menos. Y esto es lo que nadie te explica. Nadie te dice lo que realmente pasa por su mente en ese momento. Nadie te muestra ese proceso interno que ocurre cuando ya no estás detrás de ella. Así que en este video vamos a desglosarlo paso a paso, sin rodeos, sin fantasías, solo psicología real, aplicada a lo que tú estás viviendo. Porque si entiendes esto, dejas de cometer errores que te están costando más de lo que crees. 1. Cuando dejas de perseguirla, ella empieza a notarte de verdad. Mira, esto te va a incomodar un poco, pero necesitas escucharlo como si estuviéramos sentados, uno al lado del otro hablando sin filtros. ¿Tú crees que ella no te presta atención porque no haces lo suficiente? Que si le escribieras más, si fueras más detallista, si insistieras un poco más, entonces sí te vería. Pero lo que realmente está pasando es lo contrario. Te está viendo, pero no de la manera que tú quieres. Cuando tú estás constantemente detrás de una mujer, mensajes todos los días, atención inmediata, siempre disponible, te conviertes en algo predecible. Y lo predecible, aunque suene duro, pierde impacto. No porque tú no tengas valor, sino porque no hay contraste, no hay espacio para que ella sienta tu ausencia, para que note un cambio, para que piense en ti cuando no estás. Ahora, presta atención a esto. Una persona no valora completamente algo que siempre está garantizado, y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de perseguirla, rompes el patrón al que ella se había acostumbrado. De repente, ese mensaje que siempre llegaba ya no llega. Esa atención constante desaparece, y aunque por fuera ella pueda parecer indiferente, por dentro ocurre algo muy diferente. Empieza a notar el silencio, empieza a darse cuenta de que algo cambió, y lo más importante, empieza a preguntarse por qué. Porque antes no tenía que pensar en ti, tú estabas ahí sin esfuerzo de su parte, pero ahora, sin esa presencia constante, su mente se activa. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de hacer lo que era predecible. Y aquí viene la parte controversial. Muchas veces, una mujer no empieza a notar tu valor cuando das más, sino cuando dejas de dar tanto sin recibir lo mismo. No se trata de ignorarla ni de jugar juegos infantiles. Se trata de tener límites, de no regalar tu atención como si no tuviera peso, porque cuando todo lo das sin medida, ella no tiene razón para detenerse y apreciarlo. Pero cuando hay un cambio, cuando ya no estás disponible todo el tiempo, es cuando ella empieza a recalcular. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué ya no es como antes? ¿Hice algo mal? Y esas preguntas, aunque no te las diga, empiezan a crecer. Ahora, entiende esto bien. No es magia, es psicología básica. Las personas valoran más aquello que no tienen asegurado, aquello que puede irse, aquello que ya no está tan fácil. Cuando tú dejas de perseguir, dejas de posicionarte como alguien que siempre estará ahí sin importar qué. Y en ese momento, ella empieza a verte desde otra perspectiva. Ya no eres el que siempre está, empiezas a ser el que puede irse, y eso cambia completamente la dinámica, porque ahora hay riesgo, ahora hay incertidumbre,
y eso capta atención. Así que si alguna vez sentiste que no te estaba viendo, que no estaba valorando lo que hacías, tal vez no era porque te faltaba hacer más, tal vez era porque estabas haciendo demasiado sin darle la oportunidad de notar lo que realmente vales. Cuando dejas de perseguirla, no desapareces, te vuelves visible de una forma diferente. Windows, el interés constante aburre más de lo que atrae. Escucha esto con calma, porque aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca sin darse cuenta. Tú crees que mostrar interés todo el tiempo te hace ver comprometido, atento, incluso mejor que los demás. Pero lo que no te dicen es que cuando ese interés es constante, sin pausa, sin variación, deja de ser atractivo y empieza a hacer algo que simplemente está ahí, y lo que siempre está ahí rara vez se valora. Imagínate esto. Si cada día alguien te regala exactamente lo mismo a la misma hora, sin falta, al principio lo aprecias, pero con el tiempo deja de sorprenderte, se convierte en rutina. Ya no lo esperas con emoción, lo das por hecho. Eso mismo pasa con la atención. Cuando tú estás siempre disponible, siempre respondes al instante. Siempre muestras el mismo nivel de interés, sin importar cómo te traten. Ella deja de sentir ese impacto, no porque seas aburrido, sino porque no hay contraste, no hay misterio, no hay nada que la haga detenerse y pensar, ok, esto es diferente. Y aquí viene lo controversial. Demasiado interés, mal administrado, puede hacer que pierdas valor en su percepción. No porque el interés sea malo, sino porque cuando no tiene límites, deja de tener peso. Piénsalo así, si tú inviertes tiempo, energía y atención constantemente, pero no hay un equilibrio, ella inconscientemente se acostumbra a recibir sin cuestionar. Y cuando algo se recibe sin esfuerzo, el cerebro lo clasifica como algo común, no especial, no escaso, no valioso. Ahora, esto no significa que debas volverte frío o distante sin razón. No se trata de actuar como alguien que no eres. Se trata de entender que la atracción también necesita espacio para respirar, porque cuando todo es inmediato, cuando no hay pausas, cuando no hay momentos donde ella tenga que preguntarse por ti, la conexión pierde intensidad. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que si bajan un poco la intensidad van a perderla. Pero muchas veces lo que ocurre es lo contrario. Cuando reduces ese interés constante, cuando no estás disponible cada segundo, creas un pequeño vacío y ese vacío genera algo poderoso. Curiosidad, ¿por qué no respondió como siempre? ¿Está ocupado? ¿Sigue interesado? Esas pequeñas preguntas son las que reactivan su atención, porque ahora ya no todo está garantizado y eso cambia la percepción. El interés sigue ahí, pero ya no es automático, ya no es algo que ella puede asumir sin pensar, y en ese momento empieza a valorarlo más. ¿Entiende esto? No se trata de dar menos por estrategia, sino de dar con intención, de no saturar la conexión, de permitir que haya momentos donde ella también tenga que acercarse, donde también tenga que invertir, porque cuando todo el esfuerzo viene de un solo lado, la dinámica se rompe. Y cuando la dinámica se rompe, la atracción se debilita. Así que no. El problema no es que muestres interés, el problema es cuando ese interés no tiene equilibrio, porque al final lo que mantiene viva la atracción no es la cantidad constante, sino el contraste, el ritmo y el espacio que le das para que también te note a ti. 3. Su ego necesita tu atención más de lo que admite. Escucha, esto no te lo van a decir directamente, pero tú lo has sentido. Has estado ahí, dando atención, mostrando interés, estando presente, y de repente cuando dejas de hacerlo, algo cambia. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tocaste algo que muchas veces no se dice en voz alta, el ego. Y no estamos hablando de orgullo exagerado o algo negativo. Estamos hablando de algo humano. Todos tenemos ego. Todos necesitamos sentirnos valorados, vistos, deseados. Pero aquí viene la parte que tienes que entender. Cuando tú le das atención constante a una mujer, no solo estás mostrando interés, también estás alimentando esa parte de ella que se siente validada por tu presencia. Y mientras eso está cubierto, ella está cómoda. No tiene que cuestionar nada, no tiene que preguntarse si te importa, no tiene que invertir demasiado, porque tú ya estás haciendo ese trabajo. Pero en el momento en que tú bajas esa intensidad,
En el momento en que ya no estás validando constantemente, su mente cambia de estado, porque algo que antes estaba seguro, ahora ya no lo está. Y eso activa su ego, no porque quiera controlarte, no porque esté jugando contigo, sino porque de repente siente que algo que formaba parte de su realidad ya no está igual, y eso genera una reacción interna. Empieza a notar tu ausencia de otra manera. Empieza a preguntarse si sigue teniendo el mismo impacto en ti. Empieza a sentir que ya no tiene el mismo control emocional que antes tenía, y eso incomoda, porque cuando alguien está acostumbrado a recibir atención sin esfuerzo, no se detiene a analizarlo. Pero, cuando esa atención cambia, aunque sea un poco, la percepción cambia completamente. Y aquí viene lo importante. Muchas veces no es que ella te extrañe directamente al principio, es que extraña como tú la hacías sentir, esa sensación de ser buscada, esa sensación de ser importante en tu mundo, esa sensación de tener tu atención cuando quería. Cuando eso se reduce, no desaparece sin más, se transforma en duda. Ya no soy tan importante para él. ¿Qué cambió? ¿Sigue sintiendo lo mismo? Y esas preguntas no vienen desde la lógica, vienen desde el ego emocional. Ahora entiende esto bien. Esto no es algo exclusivo de una mujer, es comportamiento humano, pero en dinámicas de atracción se vuelve mucho más evidente. Porque cuando tú estabas dando todo sin medida, sin pausa, sin esperar reciprocidad, estabas ocupando un rol muy específico, el de alguien que valida constantemente sin desafiar la dinámica. Y cuando sales de ese rol, ella lo siente, no necesariamente porque te haya perdido, sino porque ya no te tiene de la misma manera. Y eso cambia cómo te percibe, porque ahora ya no eres una fuente constante de validación automática. Ahora eres alguien que puede estar o no estar, alguien cuya atención ya no es tan fácil de obtener, y eso hace que tu valor percibido suba, no porque te volviste mejor de repente, sino porque ahora hay algo en juego. Ahora hay una pequeña incertidumbre que antes no existía, y esa incertidumbre hace que su ego se active, pero también hace que te mire diferente, porque ahora ya no eres predecible, ya no eres completamente accesible, ya no eres alguien que está ahí sin condiciones. Y en ese punto ella empieza a reajustar su forma de verte. Así que no se trata de quitar atención como castigo, ni de crear distancia artificial. Se trata de entender que cuando tú controlas cómo das tu atención, también cambias cómo te perciben. Porque la atención no es solo algo que das, es algo que comunica tu valor, incluso cuando decides no darla en exceso. 4. La ausencia crea dudas que antes no existían. Mira, voy a decirte algo que probablemente no te guste, pero es necesario. Muchas veces, tú mismo eres el responsable de que ella nunca haya sentido tu ausencia. No porque no valgas, sino porque nunca dejaste espacio para que lo notara. Has estado demasiado disponible, siempre presente, siempre respondiendo, siempre intentando mantener todo vivo, incluso cuando la energía no era recíproca. Y aquí viene la realidad. Si tú nunca te retiras un poco, si nunca creas espacio, no hay forma de que alguien sienta tu falta, no porque no seas importante, sino porque te volviste parte del fondo, algo constante, algo seguro, algo que simplemente está. Y cuando algo siempre está, no genera dudas. Pero en el momento en que tú te detienes, no por juego, no por manipulación, sino porque decides dejar de sobreesforzarte, ocurre un cambio psicológico muy claro. Aparece el silencio, y el silencio hace algo que tu presencia constante nunca pudo hacer. Obliga a pensar, porque ahora ella no tiene acceso inmediato a ti. Ya no sabe exactamente qué estás haciendo ni cómo estás, ni si sigues en el mismo lugar emocional. Y eso crea dudas. No dudas negativas necesariamente, pero sí preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no está igual? ¿Se está alejando? ¿Sigue interesado? Y esas preguntas empiezan a ocupar espacio en su mente. Ahora, aquí es donde tienes que despertarte un poco, porque muchos hombres cuando llegan a este punto cometen el mismo error. Otra vez, sienten esa pequeña distancia y entran en pánico. Intentan compensar, vuelven a escribir más, vuelven a perseguir, vuelven a llenar ese espacio que ellos mismos habían creado y sin darse cuenta, eliminan el efecto. Y cada vez que hay un poco de silencio, tú corres a llenarlo. Entonces nunca permites que ese proceso natural ocurra. Nunca permites que ella piense, que sienta, que cuestione.
y entonces vuelves al mismo punto de antes. Por eso tienes que entender esto. El espacio no es tu enemigo, es una herramienta. No se trata de desaparecer completamente, ni de ignorar sin sentido. Se trata de no reaccionar impulsivamente al vacío, de no sentir la necesidad de llenar cada segundo con tu presencia. Porque cuando tú estás en control de ese espacio, transmites algo muy diferente. Transmites estabilidad, transmites seguridad en ti mismo, transmites que tu vida no gira únicamente alrededor de ella. Y eso, aunque no se diga, se percibe. La ausencia bien manejada no aleja. Revela cuánto impacto tienes realmente. Revela si ella se da cuenta de tu cambio. Revela si hay interés genuino o solo costumbre. Pero para que eso funcione, tienes que dejar de actuar desde la urgencia. Ese es el punto donde necesitas despertar. No todo silencio significa pérdida. No toda distancia significa que algo se está rompiendo. A veces, es justo lo que permite que algo se haga visible. Así que en lugar de correr a arreglarlo cada vez que sientes menos interacción, observa, mantente firme, no sobrecompenses, porque cuando tú sabes manejar tu ausencia, no estás perdiendo conexión, estás permitiendo que se construya de una manera más real. Y ahí es donde empiezas a dejar de perseguir y empiezas a entender el juego desde otro nivel. 5. Cuando ya no estás, empieza a cuestionar su propio valor contigo. Mira, llegamos a una parte que pocos entienden de verdad, y si la entiendes, te cambia completamente la forma de ver todo esto. Porque tú siempre has pensado que cuando dejas de intentarlo, el foco está en ti, en si ella te extraña o no, en si vuelve o no. Pero hay algo más profundo que ocurre, algo que casi nadie te explica. Cuando tú ya no estás como antes, ella no solo piensa en ti, empieza a pensar en ella misma. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque mientras tú estabas siempre presente, siempre disponible, siempre mostrando interés, ella no tenía razón para cuestionarse su lugar en tu vida. Era claro, era seguro, era constante. Pero cuando eso cambia, cuando tu atención ya no es automática, se rompe esa seguridad y entonces aparece una pregunta que no es tan obvia, pero es muy poderosa. ¿Qué significo yo realmente para él ahora? Y esa pregunta no es superficial, no es solo curiosidad, es una evaluación interna. Empieza a mirar hacia atrás, empieza a analizar cómo fue contigo, empieza a recordar lo que tú hacías y lo que ya no haces. Y en ese proceso también se observa a sí misma. Hice suficiente, lo valoré como debía. ¿Por qué ahora es diferente? Y sin darse cuenta, deja de enfocarse solo en lo que tú sientes y empieza a cuestionar su propio papel en la dinámica. Ahora, mantén esto claro. No es que de repente pierda toda seguridad o que cambie completamente su percepción de sí misma. No es algo extremo, pero sí hay un ajuste, porque cuando alguien ya no te da el mismo nivel de atención que antes, inevitablemente te hace replantearte tu posición, y eso cambia el equilibrio. Antes tú estabas más invertido, ahora ese equilibrio empieza a moverse, y cuando el equilibrio cambia, la percepción también cambia, porque ahora ya no eres alguien que está constantemente validándola. Ahora eres alguien cuya atención tiene un filtro, una dirección, un control, y eso hace que tu presencia, aunque sea menor, tenga más peso porque ya no es automática. Ahora entiende esto bien. Esto no se trata de hacer que alguien dude de su valor de forma negativa. No se trata de crear inseguridad ni de jugar con emociones. Se trata de algo mucho más simple y más real. Cuando tú te valoras a ti mismo lo suficiente como para no sobreinvertir, obligas a la otra persona a reajustar cómo te ve y también cómo se ve en relación contigo. Y eso es natural porque las relaciones, incluso en etapas iniciales, funcionan como un intercambio de percepción. Cada acción, cada cambio, cada silencio comunica algo. Cuando tú estabas siempre ahí, comunicabas disponibilidad total. Cuando ya no estás igual, comunicas que tu atención no es ilimitada y ese mensaje, aunque no se diga con palabras, se siente. Y es ahí donde ella empieza a cuestionarse de una forma diferente, no desde el drama, no desde la exageración, sino desde un lugar más interno, más silencioso. Empieza a preguntarse si aún ocupa el mismo espacio en tu vida, y eso hace que te mire con otros ojos. Así que entiende esto, cuando tú dejas de intentarlo como antes, no solo cambias como ella te ve,
cambias como ella se percibe a sí misma dentro de esa conexión. Y ese cambio, aunque sea sutil, es lo que redefine completamente la dinámica entre los dos. Te voy a dejar con una idea que puede incomodarte, pero si la entiendes, te cambia el juego por completo. Muchas veces no es que ella pierda interés de la nada, es que tú enseñaste sin darte cuenta que ibas a estar ahí sin importar cómo te trataran. Sí, suena duro, pero piénsalo, si tú das atención sin límites, sin pausas, sin exigir reciprocidad, no estás construyendo atracción, estás construyendo costumbre. Y la costumbre no genera deseo, genera comodidad. Y la comodidad, aunque se sienta bien al principio, rara vez mantiene el interés a largo plazo. La parte controversial es esta. No siempre necesitas hacer más para que una mujer te valore. Muchas veces necesitas dejar de hacer tanto sin sentido. No se trata de jugar, no se trata de manipular, no se trata de volverte alguien frío. Se trata de respetarte lo suficiente como para no sobreentregarte donde no hay el mismo nivel de inversión. Porque cuando tú te posicionas de esa forma, todo cambia. Cambia cómo te perciben, cambia cómo te responden y sobre todo cambia cómo tú te sientes contigo mismo. Ahora quiero que hagas algo. Si alguna vez has estado en una situación donde sentiste que dabas demasiado y recibías poco, escríbelo en los comentarios. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó después? Voy a estar leyendo y voy a responder a algunos de ustedes directamente. Quiero crear una conversación real aquí. No solo hablarte, sino escucharte también. Porque entender esto no es solo teoría. Es algo que muchos hombres están viviendo en silencio. Y si tú lo reconoces, ya estás un paso adelante.